Pues buenas tardes. Sigo siendo Jorge Coque, miembro de Ingeniería Sin Fronteras y del grupo IF. Lo de Ingeniería Sin Fronteras ha sido un lapsus, pero tiene que ver con una de las cosas que voy a decir ahora. Soy más o menos de la I, de IF. Bueno, hace tiempo que dejé de ser ingeniero y no alcanzo a ser filósofo, pero digamos que estoy en una zona borrosa. Acordaros, este congreso, que va de redes sociales, claro, tenía tres, y seguirá teniendo tres ejes temáticos, posverdad, el tema de salud mental y, en tercer lugar, el eje al que vamos a dar otra vuelta. Esta mañana tuvimos la primera mitad de las comunicaciones, mañana tendremos otras tres comunicaciones. Y lo que vamos a hacer, porque vamos a ir combinando a lo largo del Congreso sesiones de comunicaciones con mesas redondas, con personas expertas en las que vamos a tratar, digamos, con un nivel de profundidad mayor y, por supuesto, manteniendo el coloquio con el público, pues vamos a darle otra vuelta, en este caso, al eje ingeniería. Tenemos que volver a hablar de redes sociales, pero vamos a intentar no irnos por las ramas, sino incidir en qué significan las redes sociales en el campo profesional o educativo de las ingenierías. Vamos a intentar también, aunque ahora Manrique y Bea dirán lo que ellos quieran, pero mi propuesta es que no nos vayamos ni al tecnopesimismo extremo, que a lo mejor en alguno de los debates de la mañana pues nos fuimos por ahí, ni tampoco al otro extremo, al tecno-optimismo. Vamos a intentar un poco jugar con ambos ángulos, ambas posiciones. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues las redes sociales, ahora me diréis qué son para vosotros redes sociales en este campo, pero las redes sociales pues sirven para colaborar en equipos distribuidos, compartir avances técnicos en plataformas, resolver dudas, difundir proyectos, investigar tendencias, crear redes especializadas. Como decía en las sus de antes, en el campo de la cooperación para el desarrollo, que me resulta próximo por ser dentro del grupo IF, de los que venimos de una ONG, Ingeniería Sin Fronteras, nos facilita mucho la comunicación con nuestras contrapartes, esto es, con las ONGs con las que operamos sobre el terreno en países pobres, donde muchas veces el Internet convencional o el correo electrónico de toda la vida no funciona porque las redes están capadas o son técnicamente malas. Sin embargo, el WhatsApp subsiste mal que bien. No obstante, hasta aquí lo bueno. No obstante, debemos reflexionar si la difusión rápida de información propaga datos técnicos inexactos, afecta a la calidad del trabajo, o si la exposición constante a este tipo de herramientas pues genera distracciones en el extremo tecnofatiga, reduciendo la concentración en tareas de alta precisión. O si la comparación continua entre profesionales produce estrés y genera expectativas poco realistas. En el campo que me resulta más cercano en cuanto a profesor universitario, educativo, el campo del estudiantado de ingeniería, podría ser generalizable, pero yo pienso desde mi experiencia cuando estoy dando clase y tengo la mitad de la clase, culpa mía, dándole al scroll a los móviles debajo de la mesa. Impactan las redes sociales en este ámbito en términos de, compromiso de ese estudiantado, pero también del profesorado y, por supuesto, en términos de calidad. También pensamos que aquí hay luces y sombras. Bueno, vamos a intentar hablar un poquitín de todo esto con Bea y Manrique. Me resulta un poco incómodo presentarles en términos elogiosos, porque son amigos de toda la vida, entonces es tirar un poco para casa, pero me voy a limitar a leer unas líneas que son objetivas sobre
pelín de lo que son ambos. Beatriz Rayón es doctora por la Universidad de Oviedo con la tesis Conexión y desconexión en la era digital, un análisis filosófico en la brecha digital y su imbricación en diferentes teorías de la justicia, defendida con total éxito el año pasado. Es miembro, entre otros, de este grupo, por eso digo que desde hace mucho tiempo pues es compañerita, del grupo I de la Cátedra Media Lab y también del grupo en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, del grupo de investigación bioética, donde también hay aquí algunas otras personas. Actualmente trabaja como investigadora y docente en filosofía en la Universidad de Oviedo, especializada en filosofía moral y política, ética de la tecnología y derechos humanos, pero también da clase en la Escuela de Ingeniería en alguna materia que a lo mejor luego sale. José Manrique López de la Fuente, es ingeniero industrial de Organización de la Producción por la Universidad de Oviedo. Actualmente trabaja como director de investigación e iniciativas estratégicas en la Eclipse Foundation. Lleva más de 20 años de experiencia en el ecosistema open source nacional e internacional, en puestos de investigación, consultoría, emprendeduría, dirección de empresas y de programas open source en organizaciones como la Fundación CETIC, Red.es, Asolif, Vitergia e Inditex. Todo el mundo tiene un pasado oscuro. Vinculado a múltiples comunidades relacionadas con el open source y el conocimiento abierto, en la actualidad colabora en el grupo de trabajo Open Science de Informatics Europe. Bueno, habíamos preparado así algunas preguntas para no hablar de todo un poco. Vamos, en todas las mesas redondas, como esta es la primera, vamos a mantener más o menos la misma dinámica. Duran como hora y media, entonces durante la primera hora pues, vamos a estar lanzándoles preguntas y ellos van a ir dialogando un poco sobre esto, y el tercer tramo, la tercera media hora, pues abriremos a que opinéis, preguntéis, discutáis, disentís lo que consideréis, ¿vale? Venga, vamos a ello. Entonces, primera pregunta. Desde el punto de vista de la ingeniería, insisto en ello, para no irnos por las ramas, esto es usos profesionales académicos que he introducido en los minutos previos, ¿cuáles son los límites de lo que consideráis redes sociales o qué tipos fundamentales podemos distinguir entre ellas? Porque he hablado desde plataformas hasta WhatsApp, bueno, no lo sé, incluso a lo mejor es hasta controvertido. ¿Y cómo pensáis que han evolucionado? Algo de esto se ha contado en alguna de las intervenciones de la mañana, entonces, bueno, igual os han hecho un poco de spoiler, pero bueno, metiéndonos un poco más en el campo profesional. ¿Una definición técnica? Bueno, tanto como dar una definición técnica. O sea, tenemos que ir al término de red social, al menos como yo lo entiendo por experiencia, al final es una plataforma tecnológica que facilita la interacción social, o sea, la interacción entre personas. Para mí todo lo que se sale de ahí, podríamos empezar a discutir si es red social o no. Pero vamos, en el ámbito profesional, yo muchas veces lo digo, si no fuera por las redes sociales, la tecnología que existía cuando yo estudiaba, Newsgroups o Usenet o lo que había en aquel momento, pues a lo mejor no estaría donde estoy ahora. Y gracias a eso, pues quizás mejoré mucho mi inglés, que tampoco es que sea una maravilla. Supe mucho sobre temas de programación que no se daban en ingeniería en aquel momento en la carrera. Establecí contactos con gente que no estaba ni medianamente cerca. Y yo creo que eso, si tenemos que pensar en las cosas buenas y pensando en el tecno-optimismo, es una de las partes buenas. Evidentemente, lo que veo un poco de evolución es hacia un poco el tecno-pesimismo y me queda esa balanza de, bueno, cómo lo vamos a ir llevando en el futuro. ¿Tú si quieres añadir ahí más? Bueno, nada, una definición así como acotada, pues es que las redes sociales pueden tener un perfil público o semipúblico, porque a veces solo tienes el nombre de usuario por el que se puede entrar, que si no me equivoco eso se considera ya Deep Web, ¿no? Aquello que no puedes abrir sin más, en contraposición con la Dark Web, ¿no? Que hay redes sociales en la Deep Web. Esto es una cosa curiosa de decir, porque todos creo que tenemos en el imaginario colectivo que en la Deep Web pasan cosas terribles y horribles, y en realidad LinkedIn, por ejemplo, es una red social de la Deep Web. Pongo LinkedIn como ejemplo porque es una de las redes sociales más usadas en el tema de la ingeniería para promoción del trabajo y para conseguir
sea, como escaparate, ¿no? y como medio de reclutamiento. Y no, a través de las redes sociales se articula una lista de conexiones y se forma una red, ¿no? Que yo creo que se pueden dividir en personales, que es lo que quizás no se nos viene a la mente más rápido cuando hablamos de redes sociales, gracias al capitalismo y a ciertas empresas decimos red social y vemos ciertos logos, ciertos Instagrams, ciertos TikToks, ¿no? Luego las profesionales, como la que comentaba de LinkedIn. Las redes académicas, que también es una herramienta que en ingeniería es relevante porque al final es una forma de diseminación de conocimiento técnico académico, pero ingenieril también. Luego, hace como media hora me enteré de que una de las redes sociales de intercambio de conocimiento, que era Stack Overflow, que esto también es una cosa interesante de hablar, ¿no? Era una red social, y digo ya en pasado, me enteré la semana pasada que existía, esta semana que ya no funciona. Era una red social de intercambio de conocimiento, la gente más técnica, ¿no? Iba y planteaba preguntas y la comunidad contestaba y se construía conocimiento técnico especializado a raíz del intercambio por una red social, ¿no? Y esto se está viendo reemplazado por ir a preguntarle a la IA generativa, ¿no? Que también tenemos que preguntarnos hasta qué punto nos podemos fiar de un algoritmo que genera contenido, pero no necesariamente contenido técnico específico, especializado y contrastado. Y luego nada, las redes de plataformas educativas, como puede ser el Google Classroom, tranquilamente, o otro tipo de redes sociales que utilizamos, y de hecho en la universidad utilizamos, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo, Teams, que eso también es una red social, y las redes de vídeo, que bueno, están un poco asociadas más a eso, YouTube, TikTok, Instagram es como una mezcla, ¿no? Y bueno, o sea, desde un punto de vista filosófico yo diría que las redes sociales las tenemos que entender como tecnologías de mediación entre personas que no son canales neutros, ¿no? Que esto es algo que ya se habló en sesiones pasadas, porque al final representan una configuración de que vemos, que escuchamos, que recordamos y que consideramos relevante, sobre lo que tampoco tenemos una agencia total debido a quizás lo que Manrique va a hablar mañana, ¿no? De que por qué lo llamamos red social si queremos decir algoritmo. Venid mañana a escucharle, que tiene otra intervención muy buena. Y bueno, al final, si articulamos perfiles, relaciones y algoritmos de recomendación, pues constituyen entornos vitales en los que pues reordenamos el tiempo, reordenamos la atención, esta economía del clic, y el reconocimiento, lo cual influye, yo creo, mucho en el ámbito de la ingeniería, porque yo sospecho, esto no es una cosa que haya buscado comparativas, pero creo que es una de las disciplinas que más se expone a este tipo de red social profesional. Quizás en ámbitos más humanísticos las métricas se miden más por publicaciones académicas y por exposición de medios especializados, muchas veces asociados pues eso, a redes no tan sociales, y sin embargo pues las redes como LinkedIn están llenas de gente de perfiles de ingeniería que tienen una responsabilidad y una presión sobre lo que exponen y lo que consumen, ¿no? Y bueno, yo no quiero extenderme tampoco más en esto porque estoy dando la chapa. Vale, como primera aproximación. Bien. Entonces, si queréis, vamos a ir. Vais aprobando. Vamos a ir un poquitín por orden en el segundo nivel de profundización. Entonces, si os parece, empezamos por el tecno-optimismo. ¿En qué aspectos, desde vuestra experiencia, percepción o estudios, las redes sociales han mejorado el mundo, insisto, en el mundo ingenieril en la medida de lo posible, o en el mundo profesional, educativo, etcétera, respecto a cuando no existían? Procede, yo ya hablo mucho. A ver, si partimos de la base de que la mayoría del conocimiento, del método científico, se basa en compartir ese conocimiento, contrastarlo y similar,
O sea, al final, un congreso académico no deja de ser una pequeña red social que se monta, donde la gente comunica, comparte, se discute a partir de ahí, eso se supone que produce una mejora. Si tenemos que entrar en ejemplos concretos, yo siempre lo digo, las redes sociales, pues lo mismo, son plataformas para interacción humana. Las comunidades de desarrollo de software, todo lo que se ha construido en más de 30 años en proyectos de software libre, nacen de que gente discute en listas de correo, inicialmente listas de correo, pensar en la tecnología más avanzada de la época, para discutir trozos de código que se compartían y decían, bueno, vamos a seguir mejorando sobre una base de código que encima también es compartida, distribuida, igual que hay gente que comparte fotos y post, pues comparten código, se mejora, trabajan de forma conjunta y se han creado tecnologías para hacer eso de forma colaborativa. No sé, los móviles que tenemos muchos, la mayoría de la tecnología ha surgido gracias a eso. ¿Eso es bueno o malo? Luego podemos entrar a discutirlo. El alcance que tenemos a comunicarnos a día de hoy, de poder hablar con gente en cualquier lugar del globo, sin tener que preocuparnos mucho, más allá de quién nos está escuchando por en medio, también surge mucho de ese tipo de iniciativas de favorecer la comunicación. Sin más, o sea, no sé muchos más casos extremos que pueda pensar de tecnooptimismo de por qué es buena las redes sociales, pero al final somos animales sociales y tener una plataforma que nos permite tener un ámbito social más amplio, creo que solo desde el punto de vista es bueno. Luego tenemos muchas cosas malas que contar, pero al menos no sé, veas. Claro, el reto es verle las luces, ¿no? Y no solo las sombras. Bueno, a ver, las redes sociales al final yo creo que generan espacios públicos o semipúblicos de debate que para el uso de la ingeniería, también lo decía Jorge, ¿no? El caso de uso del WhatsApp, que es una red social que no estaba en absoluto pensada para desarrollar ingeniería a distancia con países en vías de desarrollo, pues es claramente un uso positivo, ¿no? En la extensión del conocimiento técnico y de la ayuda y de poder poner en marcha una teleasistencia, pero mismamente, o sea, sin tener que recurrir a hablar de países en vías de desarrollo, pues que tú el servicio técnico de una cosa que tienes muy específica que no sabes arreglar esté en Cádiz y puedas videollamar al técnico, le enseñas así lo que falla y puede ayudarte, ¿no? Claro, si no es una cosa especialmente intrincada. Pero bueno, en el caso, a mí eso me pasó a mis padres el mes pasado, ¿no? Que el servicio técnico pudo ver la avería desde Madrid. Entonces, bueno, por una parte esta herramienta de comunicación y por otra parte que puede haber contribuciones positivas a lo que podemos llamar la infoesfera, ¿no? La esfera de información, que en el caso de la ingeniería pues se entiende o se espera que sea fiable y confiable, contrastada. Entonces, bueno, las redes bien diseñadas yo creo que pueden abrir, también vimos por la mañana un caso de uso de un espacio de conocimiento que fomentó al estudiantado continuar con unos estudios técnicos que quizás de otra manera pues se habrían sentido más ajenos. Y también está lo que también os he comentado, en realidad estoy repitiéndome con otras palabras, que es el conseguir establecer relaciones profesionales y expandir tu núcleo más allá de tu entorno más cercano y que puedas teletrabajar o que puedas colaborar y obtener feedback ingenieril. Aunque bueno, la parte del teletrabajo tiene también su sombra. Entonces, toda luz tiene sombra, ¿no? Yo creo que ese es el resumen sobre cuáles son las luces de las redes sociales. Las hay, pero el coste... También, por ejemplo, una de las luces que le podemos entender o que le podemos ver es con esta... evitar desplazamientos para obtener un servicio técnico o una consultoría tal. El coste ecológico que puede tener, que por una parte te evitas un desplazamiento, pero por otra parte una de las sombras para mí más grande, perdón Jorge que me estoy cambiando de pregunta, es precisamente toda la parte oculta de infraestructura que lleva un coste ecológico grandísimo. Entonces cuando hablamos de luces, yo es que veo muy complicado no hablar también de sombras, pero bueno, otra luz es esa, ¿no? El decir, pues me ahorro ciertos impactos ecológicos a costa de otros.
No, a ver, el guión sirve solo para que no se nos olvide que salgan Cosas buenas. las cosas que hemos ido amañando, que íbamos a hablar hoy aquí, pues que no se nos olvidará nada. Pero ya que hemos entrado, pues si queréis empezamos. Luego le damos otra vuelta a las luces, que alguna más yo creo que hay. Lo malo. Aparte de haber trabajado en Inditex, ¿qué otras cosas malas hay? ¿Qué otras cosas malas hay? ¿Qué otras cosas malas has hecho en tu vida? Menos mal que esto no está grabado y siempre puedo decir que fue una experiencia maravillosa. O sea, menos mal. No. A ver, eso, manteniendo el doble escenario profesional y académico, ¿qué aspectos negativos podéis? Ya ha salido alguno, pero bueno, si queréis tirar un poco más de la cuerda, vamos a ponernos ahora las gafas tecno-pesimistas. ¿En qué sentido? Si es que ha sido así, no lo sé. Ha empeorado el mundo por efecto de esas redes sociales, el mundo profesional y académico. Y si no ha empeorado, ¿dónde encontráis puntos de peligro? Señales de atención. Quizás el mayor peligro, y claro, es que no quiero enganchar con la charla de mañana, pero es este concepto de llamar red social a algo que a día de hoy es volver a la web que teníamos 1.0, donde básicamente tienes un canal para emitir cosas unidireccionalmente, de una forma mucho más interesante que a lo mejor hace 10, 15 o 20 años, y te mantiene enganchado y demás. Ahí no hay interacción social. Realmente, si estáis pensando en hacer scroll infinito, ¿cuánta interacción social estáis haciendo con eso? Llamar a eso red social me parece que es demasiado aventurero. El haber caído en descripciones muy generalistas y muy bien vendidas, como smart lavadoras, que he oído antes, redes sociales, el cloud, que suena como muy etéreo, está en el cloud, bueno, está en el ordenador de otra gente, no nos engañemos, eso es el cloud. Yo creo que nos está haciendo perder mucho el contexto de que estamos hablando cuando hablamos de tecnología, que al final un diseño tecnológico es una decisión política. Si decides por una apuesta tecnológica es una decisión que tomas. Y eso hoy en día está muy influenciado, evidentemente, creo que alguna vez lo hemos debatido, ¿no? De por qué ciertos tipos de soluciones llegan más al mercado que a lo mejor otras, que puedes pensar, es mucho más justo, mucho mejor para la gente porque no llega. Evidentemente porque el incentivo que hay detrás para montar soluciones mucho más atractivas, mucho más interesantes, hace que sea más alta, generas una dependencia y a partir de ahí el sistema es el que es y te tienes que vivir con ese sistema. Solo voy a poner un ejemplo. La mayoría de la gente que desarrolla código hoy en día lo hace en una plataforma que se llama GitHub, que es propiedad de Microsoft, que aloja servidores en Europa y en Estados Unidos, que por ley podría ser un problema a día de hoy, pero la mayoría de la infraestructura tecnológica europea depende de eso. Si mañana por algún motivo esa empresa, que es una empresa privada, que se debe a su gobierno local, decide apagar eso, tenemos poco que hacer. Es una decisión tecnológica que hemos tomado, ni buena ni mala, simplemente en su momento fue como, bueno, es lo mejor, funciona muy bien, es gratis, es una red social donde compartimos, discutimos código, pero ese tipo de decisiones cuando las pensamos a veces, creo que todos hemos cometido el error alguna vez de pensar demasiado rápido, tirar para adelante y de repente te das cuenta de, oye, a lo mejor había esta otra solución. Y ahora mismo hacer ese tipo de cambios no es tan fácil. Como eso, un montón de cosas más. O sea, cada que la gente me habla de Instagram, yo veo informes por ahí de que la gente cada vez publica menos en Instagram. O sea, una red social hecha para compartir vídeos, cada vez la gente publica menos, pero se usa más. Dices tú, estamos volviendo a la televisión de hace 20, 30 años, de me siento delante de una caja tonta que se decía y me trago el mensaje que me da. ¿Que quién me lo da? Me lo da un algoritmo hecho para lo que llaman el capitalismo de la vigilancia y cosas por el estilo. Al final, generar un beneficio para alguien, que evidentemente, seguramente, no tengo por qué ser yo ese alguien. Entonces, ahí empieza a haber, vamos a decir que cuando en una red social o una plataforma tecnológica sobre la que se monta una red social, el incentivo no está dirigido por la gente que participa en la red social enseguida se degrada, y eso lo estamos viendo en todos los ámbitos. Publicaciones científicas que dependen de que la editorial correspondiente recibe estipendios de quien corresponda, plataformas tecnológicas de compartir código que dependen de otras empresas. Pues a nivel de ingeniería podría citar algún ejemplo más seguramente, pero bueno, o sea, creo que con esos dos ejemplos más todos los casos que tenemos y que hemos comentado,
y que seguro que saldrán cuando hablemos de temas como las implicaciones en la salud mental de las redes sociales que llamamos hoy en día, para mí son puntos muy oscuros sobre lo que estamos llamando red social hoy en día, desde mi punto de vista. No sé. Sí, no, a ver, yo creo que esa definición está, o sea, esa sombra está muy clara en las redes sociales generalistas, ¿no? Que es al final donde entramos con redes tipo Instagram o TikTok. Y una de las... la caja tonta pasa a ser un rectángulo tonto, en vez de ser así, ahora es así. Y lo que hacemos al final es, muchas veces, y sobre todo yo creo que en población más joven, lo cual también influye a los futuros y futuras estudiantes de ingeniería, ¿no? Que al final perdamos una capacidad de relacionarnos de otros modos más ricos y no instrumentales, y lo que terminamos es construyendo, quienes construyen, porque es verdad que mucho contenido, o sea, hay mucho espectador de redes sociales, sobre todo generalistas, se genera una especie de necesidad de, si yo me expongo, si efectivamente posteo ese contenido, evidentemente en Instagram tiene un componente más visual, pero también en otras redes sociales necesitamos dar una imagen profesional impecable, que está relacionado también un poco en las redes sociales generalistas con estas tendencias a una imagen idealizada de las personas. Cuantificamos las relaciones en seguidores y en likes y en menciones y interacciones. Muchas de ellas son bots también, que las interacciones como punto de medida del valor de las personas, y en el caso de los estudiantes o de los profesionales de ingeniería, pues al final estamos desplazando otras dimensiones de nuestra identidad, una identidad pues más ética o más política y más relacional, por un perfil, una dataificación, no sé cómo se dice, convertido en dato, ¿no? De lo que es la vida social y lo que exponemos, el capital social que aportamos a través de una pantalla, y el contenido que se crea y el tipo de engagement que se crea, pues puede perjudicarnos, ¿no? Profundamente en la manera también de deliberar, ¿no? El hecho, vuelvo a la noticia de las plataformas de intercambio de información sobre cómo hacer un buen código se ven transformadas en una consulta privada, en una inteligencia artificial que tiene un dueño propietario que está utilizando nuestros datos y que está registrando todo en este capitalismo de la vigilancia que nos introdujo Shoshana Zuboff allá por el 2019, y somos pues víctimas de una manipulación de la atención y una explotación de las vulnerabilidades que tenemos, tanto psicológicas como yo diría políticas, y eso también está relacionado con lo que mencionabas, ¿no? De GitHub, que has dicho que es una decisión que tomamos. Yo no tomé ninguna decisión, también te digo. Hasta que eso también es una dimensión política de las redes sociales, que es que la capacidad de decisión ciudadana, que está muy relacionado con la cuestión de la soberanía tecnológica, es poca, porque al tener pocos conocimientos sobre qué estamos haciendo, cómo se construyen estas plataformas y cómo están utilizando nuestros datos, pues estamos incurriendo en una sombra muy grande, que además luego diré que desde la Unión Europea hay una especie de movimiento ahora reclamando la soberanía tecnológica, pero cuando nos ponemos a leer qué está reclamando o cuál es la definición que da la Unión Europea sobre soberanía tecnológica, no es soberanía tecnológica ciudadana comunitaria, sino soberanía tecnológica europea, que que pasar de depender de las corporaciones estadounidenses, que América ya sabemos que es más, las corporaciones estadounidenses y centradas tanto en Silicon Valley, como pasar a la misma estructura de soberanía, pero en este caso pues supranacional, como puede ser la Unión Europea. Pero en ningún caso estamos hablando de autonomía y de redes comunitarias, que yo creo que están muy ligadas en ese primer internet que conocimos, yo menos, pero
pero sé que existió, y que era realmente lo que tenía este componente social tan grande que se ha perdido por la algoritmización realmente de nuestras interacciones. Y esa yo creo que es una de las peores sombras, diría yo. Yo sí vi ese primer Internet. Esto es como cuando en clase me pongo y hago la voz del replicante. Yo he visto un mundo... sin móvil. Claro, yo he visto un mundo sin móviles y cuando tenías que llamar, tenías que ir a una cosa que estaba ahí colgada y tu capacidad de movilidad era la longitud del cable. Claro, es que para mí redes sociales... Yo tuve que cambiarle el significado. Para mí redes sociales no eran eso. Yo no soy nativo digital. Debo ser el más viejo de la sala, muy probablemente. Yo soy boomer. Ya está, ya lo he dicho, ya no me hace daño. Has dicho yo soy boomer y se me ha encendido Google. Claro. Para mí redes sociales, lo juro, eran tus redes de relaciones personales. Y me acuerdo del programa aquel de Punset, que se llamaba Redes, precisamente, un divulgador, los más viejos no sabéis quién es, digo los más jóvenes. Los más jóvenes, un periodista, divulgador, científico, muy interesante, murió hace unos años. Y me acuerdo de un programa que dijo que tu red de relaciones personales satura en 100. Quiero decir, nuestra biología está pensada para relacionarte para conocer suficientemente a un máximo de 100 personas. Por encima de eso, bueno, sí, hasta luego, hablas en conversaciones de ascensor, ¿no? Vale, vamos a intentar reordenar esto un poco porque me puedo divagar y yo hoy pero no te era... has sido tú, ¿eh? Yo no era el de la charla hoy, pero me he sentido interpelado por alguna cosa que habéis dicho. Antes de dar... vamos bien de tiempo, pero no pasa nada, no tenemos por qué apurar la hora, si eso, pues... veo por ahí el lenguaje corporal, que uno como profe está acostumbrado, veo a gente ya con ganas de decir cosas desde el sitio y qué porras. Vamos a intentar juntar un poco lo positivo y lo negativo, el tecno-pesimismo, el tecno-optimismo. ¿Qué recomendaciones daríais, más allá de lo de la Unión Europea y tal? Mira, en esta materia estamos muy alineados. No. Vale, desde abajo, desde la gente que estamos aquí, pensante, crítica, y otra, que hoy no vino, ¿cómo se podría meter mano a esto para que sacáramos el máximo jugo de lo bueno y cortáramos lo malo, que ya ha salido un poco? En la medida, es extensible a cualquier cosa, pero en la medida posible, pues tocando el campo profesional y académico ingenieril. Bueno, yo creo que en el core component, que ahora no me sale, como en lo más profundo de la estructura problemática que tenemos que enfrentar, está la cuestión de la brecha digital, que al final es mi tema de especialización, ¿no? El hecho de querer ser personas capaces de tomar decisiones, y esto entra dentro de la cuestión de la soberanía tecnológica, que ya se ha tratado varios años aquí en este foro, ¿no? Es lo imprescindible. El problema que presenta cualquier requerimiento de soberanía tecnológica es que necesitamos ciudadanos, digo ciudadanos, y esto es importante, informados sobre las tecnologías. Para eso tenemos que enfrentarnos a dos problemas. El primero de ellos es que los propietarios de las tecnologías muchas veces pues tienen pues, información opaca o absolutamente ocultada sobre cómo funcionan las tecnologías que utilizamos, ¿no? Que esto lo hablamos mucho cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de las cajas negras, pero al final
no necesitamos llegar a las cajas negras porque no entendemos tampoco cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales generalistas, y yo tampoco creo que haya mucha gente que sepa cómo funciona el algoritmo de Google Scholar. Más allá, o ahora las inteligencias artificiales que nos recomiendan papers académicos, ¿no? Que son muy útiles porque es una búsqueda más rápida, pero al final está sesgando el conocimiento. Entonces, tenemos que superar esta brecha digital de conocimientos, que es una brecha digital que nos hace sufrir una brecha política también. Nos hace consumidores en vez de ciudadanos de una esfera pública digital. No existe tal esfera pública digital en ese sentido. Entonces, ese es un problema muy estructural y muy profundo que, honestamente, si supiera arreglar, pues, lo habría incluido en la tesis. En la tesis solo incluí que hay que arreglarlo, ¿vale? La primera fase es reconocer que tenemos un problema. Iba a pasar del what al how, pero... Claro, el how, pues el how también entra porque no le podemos exigir absolutamente a todo el mundo que entienda absolutamente todo lo que utiliza para utilizarlo, pero no es lo mismo no saber, por ejemplo, cómo funciona la mecánica de tu coche o la mecánica de tu lavadora, inteligente o no, porque las implicaciones que tiene, o sea, tú llevas el coche al mecánico o la lavadora llamas al servicio técnico, pero la red social funciona. La red social no te va a suponer un problema porque está bien hecha, porque no va a fallar, y para ti como usuario o como usuaria no va a representar un problema, el problema está oculto. Entonces, pedirle a la gente que sea soberana de toda la tecnología que utiliza, que depende de Internet, para entenderla, a mí me parece absolutamente imposible de hacer. Entonces, yo lo que puedo ofrecer son paliativos. Lo que nos llama, si me permites, que otra trampa de todo esto era el discurso de háztelo tú mismo. Sí. Que está un poco subyacente en todo esto. Todos vamos a ser parte de, bueno, ¿cómo es el término? El se dijo esta mañana. El prosumidor, ¿no? El prosumidor. O sea, todos vamos a ser tanto receptores o receptoras como productoras. Pero que no es verdad. No, es absolutamente imposible pedirle a todo el mundo que entienda. Quiero decirse, si existe una carrera especializada y gente que se dedica especializadamente a hacer esto, es como si le pedimos a la gente que para ir al médico haya estudiado medicina. O sea, evidentemente unas nociones básicas de lo que es la salud y unos conocimientos divulgativos sobre lo que está bien y mal para tu cuerpo, pues hay que tenerlas, pero no le puedes pedir soberanía. Y de la misma manera que no pedimos esa soberanía, yo creo que es utópico pedir esa soberanía para el uso de las redes responsables o para el uso de cualquier cosa que esté relacionada con Internet. Entonces, por eso hemos tenido, Manrique y yo, discusiones antes sobre el tema del software libre, por ejemplo, ¿no? Que sería pues una alternativa que podíamos pensar que está bien. Y evidentemente está bien porque todas estas barreras que al final encontramos por todo este capitalismo, no solo de la vigilancia, sino capitalismo económico, literal. Me he perdido. Vas muy bien. Voy bien. Pero es que no sé qué estaba diciendo, honestamente. El problema es que las soluciones basadas en software libre, por ejemplo, sí, están muy bien. Nunca me vais a decir que están mal, porque llevo más de 20 años creyéndolo y estoy trabajando gracias a que me lo creo y veo que más gente lo hace. Pero decirle a cualquier persona, evidentemente, que se monte su propia red social o su propia plataforma es complicado, evidentemente. No estoy diciendo que eso sea fácil y demás. Creo que todo pasa, queramos o no, por una mejor educación tecnológica. Y reclamar esa educación tecnológica o ese discurso tecnológico en las esferas que ahora mismo no está. O sea, la clase política, nacional, internacional o como la queramos llamar, lo voy a llamar clase política por ponerles un contexto independientemente del partido, el tema tecnología les queda muy lejos. Y siempre además con un discurso, que si mi experiencia en este ámbito es, sí, eso de la tecnología es cosa de los técnicos.
Es como de repente de eso no tengo conocimiento y a veces casa con esta idea de es que eso es muy complicado, es que eso se nos queda lejos. La sociedad está dirigida por tecnología a día de hoy. Montamos en autobús, vemos las paradas, sabemos dónde va a parar, nos dirigimos por una serie de calles, conversamos en una serie de plataformas que son tecnológicas. Si básicamente nos rendimos a que eso va a estar controlado por otros, estamos rindiendo nuestra propia capacidad de soberanía política directamente, o sea, y se han rendido. Tenemos que reclamar que eso vuelva, que se pueda hablar de tecnología en un entorno que ahora mismo no se está discutiendo. Hay conceptos tan básicos que siempre hemos dicho de si es gratis, es que tú eres el producto. ¿Cuántas veces lo habréis oído? ¿Habéis oído alguna vez a un político decir no instaléis esto que es gratis? No, vamos a meteros IA a todos porque va a venir muy bien. ¿Qué IA? ¿En qué contexto? ¿Quién te la está dando? ¿Por qué? ¿Dónde está alojada? ¿Qué prejuicios tiene? ¿Hasta qué capacidades? Y evidentemente hay gente técnica con este mismo pensamiento que podríamos poner enfrente a discutir con ellos. Y yo creo que es el punto donde tenemos que empezar a ser conscientes de si no viene en el discurso, tenemos que reclamarlo, abrir el espacio para tener ese discurso. Porque si no, básicamente estamos rindiendo una parte fundamental de lo que es la democracia a un incentivo que no está controlado por nadie en la clase de política. Y eso es lo que más miedo me está dando ahora mismo de la deriva que estamos viendo. Cuando habla en Europa de soberanía digital, yo estoy en programas europeos de financiación y veo a la Unión Europea pidiendo soberanía digital, autonomía digital. Vamos a promover tecnologías compradas en Europa. Y entonces en algunos países tienes a corporaciones de fuera de Europa montando subsidiarias con Estado, CIF y demás en ese país y se compra ese país. Nadie pregunta, porque no, están comprando. En Francia son mucho más radicales, hay que comprar tecnología francesa operada por franceses en entornos franceses. A ver, estamos en Europa y nos estamos volviendo otra vez regionalistas, o sea, estamos volviendo a pre-Primera Guerra Mundial. No que me quiero poner dramático, pero estamos en un entorno donde básicamente se están repartiendo el mundo y estamos ahí en medio. Y Europa pide autonomía. Pues yo creo que si en una educación desde el principio, yo creo que hay ingeniería, la universidad, es el entorno donde nosotros empezamos a abogar en su día por esto y tenemos que volver ahí a soltar este discurso y enganchar con la gente con esta idea de autonomía desde el individuo, como conjunto, como sociedad, pero desde el individuo. Tenemos que poder tomar decisiones conscientes de qué es lo que estamos eligiendo, que de nuevo puede ser, oye, yo no tengo todo el conocimiento de qué hay detrás de todo esto, pero hombre, enterarme un poco de, mira, para montar una red social donde al menos 2 personas hablan, tiene que haber una infraestructura tecnológica por en medio que se tiene que comunicar, que consume electricidad, como te puedes imaginar, porque tu móvil lo estás cargando. O sea, quiero decir, eso de algún sitio sale. Si te es gratis y te da un servicio, ¿quién más te hace eso? Si nadie más te lo da gratis, ¿dónde está el beneficio para el que te lo da? Porque no nos olvidemos, estamos en una sociedad capitalista, luego alguien te está dando algo porque está pagando o consiguiendo un beneficio. Pues, tener este tipo de conocimiento es bastante, desde mi punto de vista, básico. Y cuando lo explicas de una forma sencilla, yo a lo mejor no soy el mejor ejemplo, pero cuando lo explicas de una forma muy sencilla, a la gente le llega. Y a veces estamos, y nos venden esta idea de, oye, es que esto es muy complicado, esto hay que dejárselo a un técnico, hay que llamar a un informático, la típica cosa, se me estropea el ordenador, no, estoy llamando a un informático porque es el que sabe de esto. A mí me impactó mucho una frase que oía Steve Jobs, por nombrar a alguien que también viene de Silicon Valley y todo lo que queráis, pero la gente que ha inventado las cosas más tecnológicas, punteras que hay hoy en día, hay una frase que tiene él, es, no son más listas que vosotros, no son extremadamente más listas que cualquiera de la media que está en esta sala. Entonces, pensar que es algo tan extremadamente complicado que yo no puedo llegar a entender. Hombre, entender que conocer el comportamiento de una población y mandarle mensajes que pueda influir en su comportamiento, creo que es bastante sencillo de explicar qué deriva puede tener eso. Y no estoy hablando de que te puedas decidir a quién vamos a votar mañana, pero sí que te vas a comprar mañana. No sé, ahora tenemos un pequeño problema ahí en esa zona cercana a Irán y similar, por no llamarlo Oriente Medio y Oriente Próximo, porque eso tiene un discurso político bastante interesante detrás. Ahora se venden de maravilla mochilas de supervivencia. ¿Por qué? ¿Estamos de repente en el mismo peligro que no estábamos hace 15 días, hace un mes? Entonces,
todo eso en realidad, ¿a quién beneficia? A alguien que compra y vende datos. Yo he conocido gente que se dedica a comprar y vender datos de redes sociales. El día que me lo explicaron fue muy sencillo. Es una dichosa apuesta donde tú dices, tengo un segmento de población y hay gente que puja. Lo vendes, lo automatizas, le pones un agente de IA. Tengo compañeros en temas de tecnología ahora que ellos mismos te dicen, yo ya no escribo para que lo lea la gente. Lo escribo para que lo lean agentes de IA, porque esos agentes de IA se lo van a contar a alguien. Yo no escribo en redes sociales para que me lo vea la gente, lo escribo para un algoritmo. Hemos llegado a ese nivel de abstracción personal donde mi red social, para alguna gente su red social, me decían el otro día, tengo una conversación de Slack con un compañero de trabajo y 11 agentes de IA. Y yo decía, ¿cómo? Sí, hablo con ellos, les digo lo que tienen que hacer y tal. Y ostras, para alguien, quizá un poco más joven que Jorge, pero alguien que sus primeras experiencias en Internet era descargar un texto que ponía imagen y ahí te imaginabas que iba a haber una imagen algún día, el día de mañana, pensar que a día de hoy somos capaces de, alguien es capaz, un ingeniero industrial o informático en su día a día, de pensar y establecer una comunicación donde te dice, estoy hablando con 11 personas, de las cuales 10, o sea, con 11 entidades, de las cuales 10 son agentes de IA que programan conmigo. Igual deberías explicar qué es un agente de IA, por si hay alguien que no lo sepa. Lo que hacéis con ChatGPT cuando le preguntáis una cosa, imaginar tener a 10 ChatGPTs hablando a la vez con vosotros para que os ayuden en vuestro día a día. De, oye, quiero hacer la compra, entonces uno se va a hacer la llamada por teléfono y te dice, ya tienes la compra aquí llegando. Oye, te voy a pasar a ti los recados de mañana, llámame a quien haga falta para que lo haga. Lo mismo a la parte de código, lo mismo. Ese es el mundo tecnológico que nos está ya aquí. No estoy diciendo que nos esté viniendo. Está ya aquí. Y a mí es una parte humanista donde me preocupa, porque creo que se ha hablado mucho de IA en su día y de humanidades y la ética y demás, y ahora mismo nos lo venden como no, es que creo que está muy bien la pregunta que has hecho. Explicar a la gente lo que es un agente, lo que es tener agencia. Hay conceptos ahí, vuelvo al mismo de antes, el cloud, está en el cloud, no os preocupéis, el cloud del ayuntamiento, el cloud de la administración pública, vendrán las IAs de la administración pública porque queda muy bien, pero no son entes que están ahí abstractos, son máquinas en algún sitio, con software, que inicialmente seguro han hecho personas, que han tomado decisiones de por qué eso iba a ser de esa manera, y a veces es bueno preguntarse, ¿y por qué funcionan de esa manera? ¿Por qué no funcionan de otra? Que es que no hay otra forma de que lo hagan. Pues aparte de software libre, como digo yo, solo es un extremo de cómo llevar a eso al punto más radical del hacktivismo, como lo podemos llamar, de no, yo no quiero que eso sea así, yo quiero ser soberano y autónomo sobre la tecnología que yo utilizo. Y como soy tecnólogo, soy técnico, soy un friki, soy como lo queráis llamar, yo me lo guiso y yo me lo cocino. Pero carajo, hay gente que hace lo mismo con la comida de su casa o con la huerta. Yo no quiero depender de que el supermercado me venda las cosas envueltas en no sé dónde. No, me voy a construir mi huerta porque soy un friki de las huertas y me voy a construir mi sitio y mi búnker para el día de mañana. Entonces, esta sensación lo podemos llevar mucho más allá de la tecnología. Claro, pero no le podemos exigir a la gente para una normalidad y una cotidianidad que se monte todas las huertas. No, entonces, eso claro, no escala. No escala, ¿no? Y lo decías, una persona que se monta una red social, si una persona se monta una red social, habla consigo misma. Al final, también lo mencionaste, ¿no? Somos seres sociales y nos comunicamos y nos relacionamos, ¿no? Y bueno, hablamos del software libre y de que no funciona, y muchas veces lo que no funciona es la usabilidad de la herramienta, no es el principio de la herramienta ni realmente la funcionalidad de la herramienta, sino la interfaz que tiene, cómo se nos presenta a los usuarios no tecnológicos, no técnicos, esa herramienta. En el momento, o sea, por una parte necesitamos pedirle a la población, aparte de ofrecerle educación, una responsabilidad política para con lo que estamos haciendo, que es también uno de los principios por los que en Silicon Valley hacen muchas cosas, que es la presuposición de la vagancia del usuario. Y que es el motivo que si leéis os invito a leer los primeros testimonios que tuvo el creador de Amazon, cuyo nombre ahora no me sale. Jeff Bezos construyó Amazon bajo el presupuesto
de que los usuarios de su plataforma iban a ser unos malditos vagos. Y ese es el término que utiliza. Entonces, por una parte ofrecer formación y por otra parte intentar vencer esta vagancia que nos supone el que no sea perfectamente sencillo, que no sea la interfaz más sencilla, que no sea el botón más grande que pulsar, ¿no? Pero entenderlo desde una responsabilidad política para con las tecnologías que estamos utilizando. Lo cual quiere decir, en unos casos, hacer esfuerzos y también yo creo que lo más importante es encontrar el equilibrio entre esta responsabilidad para con las tecnologías, la formación y la autonomía que podemos tener como usuarios o como usuarias de las redes y de todas las, bueno, en realidad de Internet en general, a la hora de utilizarlo, ¿no? Es una responsabilidad por dos partes. El gobierno o las universidades o lo que queramos llamar, que formen, y los ciudadanos que nos queramos comprometer con esa formación. Porque si vamos siempre a la solución fácil, nunca vamos a salir de la interfaz capitalista, nunca vamos a salir en Silicon Valley, yo digo Silicon Valley en general, pero todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Tienen gente especialista en psicología para saber cómo diseñar la cosa de la manera que nos resulte la red social más apetecible, que más adicción cree, que más sencilla nos resulte, y invierten muchísimo más dinero en hacer esa red social así de bonita y brillante y fácil de utilizar que en lo que realmente cuesta la infraestructura. Entonces, hay que entender eso, hay que divulgar eso y hay que responsabilizarse con eso. Para mí esos son los 3 pilares de la solución, si es que tiene solución, porque a estas alturas igual lo que tenemos es un desviamiento en vez de una solución, pero bueno, algo siempre se puede salvar, yo creo. Pero partimos de esas tres bases, ¿no? No sé si contestamos a tu pregunta, Jorge. A ver qué dice la gente. A mí la mesa me está gustando mucho. Quiero decir, yo creo que estás leyendo cosas muy interesantes, cosas muy debatibles, ¿no? Por ejemplo, esto que habéis estado hablando el último rato de hasta qué punto me mojo, pero no todo el mundo puede ser ingeniero informático, ¿no? Entonces, o ingeniera informática. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas de discusión claves. Y más cosas. Yo creo que vamos a empezar ya a daros la palabra y venga, que empecéis. Porque veo no a mucha gente dormida. Entonces, es que después de comer esto es muy duro. Venga, Astrid. Bueno, gracias a los 3, no solo a los 2. Pues yo quiero compartir una impresión un poco bien tirando de lo que decía Jorge, ¿no? sobre el tecno-optimismo que hubo en una cierta época, que yo también he conocido más esta época, y lo que os ha costado sacar aspectos positivos, ¿no? de las redes sociales. Es interesante, ¿no? Pero una cosa que no habéis mencionado, porque hoy ya no se puede mencionar, pero yo recuerdo una época en que, bueno, todavía no tanto de redes sociales, pero hablando de Internet, de las primeras décadas de Internet, ¿no? Hubo incluso allí donde hoy vemos las redes sociales, la influencia más nociva en el ámbito de la política y de la democracia, hubo este sueño de que allí todo el mundo podía formar parte de un proyecto democrático, ¿no? Incluso este sueño de esto nos va a permitir la democracia directa, que no somos capaces de construir, ¿no? Y que ahora vemos que, bueno, como ahora todo esto está invadido por la lógica del mercado, que no es compatible con la lógica de una democracia deliberativa, ¿no? Vemos a dónde nos lleva. Nos lleva a gobiernos autoritarios, a una polarización extrema, ¿no? Pero me parece muy interesante también ver así las generaciones, ¿no? Cómo ha cambiado la perspectiva y todo tiene que ver con este tema del capitalismo que está dominando en las redes, creo. Nos ha costado
pasado a sacar cosas positivas. Estoy muy de acuerdo. Defendeos. No hace falta defenderse. No. Yo creo que lo que es bastante significativo, y enlazando con tu comentario, muy acertado, gracias, ese pensamiento de cuando vimos las primeras versiones de Internet, esa idea de por fin vamos a tener acceso a información, por fin vamos a poder debatir en un entorno abierto, no controlado, y vamos a tener democracia y los sistemas de votación y todo va a mejorar. Eso duró lo que tardó en pasarse de que todo el mundo navegara en Internet a que todo el mundo estuviera usando aplicaciones en su móvil que venían controladas por un marketplace, por ejemplo. Eso pasó de tener estándares abiertos para el desarrollo de conocimiento, como era la web, a que hoy en día el uso de la web frente a las aplicaciones, y hubo mucho incentivo de venga a desarrollar aplicaciones porque es el futuro, y de repente, yo siempre la charla que más recuerdo de esto es alguien que decía: hemos pasado de poder caminar por donde nos dé la gana llevando la ropa que nos dé la gana, a que alguien diga que en una maleta, como se la he comprado a él, solo puedo poner calzoncillos blancos, ¿vale? Porque yo decido que esto es lo único que puede entrar en esta maleta y eso es lo único que vas a poder ver. Y es donde estamos hoy en día. O sea, los móviles hoy en día ya dejaron de ser esas aplicaciones, ese sitio donde yo podía acceder a Internet. Sí, la infraestructura de Internet está por debajo. La infraestructura tecnológica para mantener un entorno transparente y democrático está. Lo que se ha construido por encima, evidentemente, es lo que nos da las sombras. Y creo que enlaza muy bien con lo que dice Beatriz. O sea, el conocimiento de cómo hacer uso de eso, claro, para los que estábamos en la ola tecnológica en ese momento era como, qué bien, pero de repente te das cuenta que dejas mucha gente atrás que no se ha subido a esa ola y ahora mismo no tiene capacidad de influir, decidir, protestar por eso. Yo soy el primero que cuando vio las primeras interfaces de ChatGPT y similar dije, el día que hagan esto abierto va a ser la bomba. Y lo es, entornos de IAs libres, con pesos abiertos, que sabes dónde vienen las fuentes de datos que las están alimentando, que son ciertamente transparentes, funcionan bastante bien. Hacen cosas que para mí eran impensables hace incluso 3 o 4 años. Claro, hablas con la gente, no, pero es que yo utilizo ChatGPT, yo utilizo Claude, yo utilizo Gemini, y tú sabes, o sea, estás generando una dependencia que es como, pues nada, otra batalla que no sabemos dónde va a acabar. Y de nuevo, se acaba relativamente fácil cuando tienes cierta regulación, por mucho que nos quejemos de la regulación europea. La regulación europea en ciertos ámbitos ayuda a que estas cosas se controlen. Se controlen. Al final, echa la ley, echa la trampa, pero yo creo que es una gran diferencia. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre debatiré es esta idea de vamos a buscar regulación para construir de manera soberana en Europa los mismos unicornios que construyen en Estados Unidos. Vamos a ver, seamos realistas. En Estados Unidos tú lanzas una aplicación y de mano tienes una potencial capacidad de impactar en unos 100, 200 millones de habitantes. En Europa depende en qué país la lances. Si la lanzas en Polonia, probablemente los alemanes digan, la han hecho los polacos. Si la lanzas en Francia, van a decir, vienen del norte de los Pirineos, no queremos saber nada. Si la lanzan en Portugal, oyes de todo. Vamos a ver, seamos realistas. La autonomía digital pasa por, de nuevo, cada uno en su entorno es qué control tengo yo sobre lo que estoy haciendo y con lo que está haciendo con mis datos. Fuera de eso, vivimos en una utopía. No sé, vea, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que una parte grande de la libertad que podemos tener y está ligada precisamente con una regulación, pero con una buena regulación. El problema yo creo que no es la regulación que tenemos, sino el tipo de regulación que tenemos. También es conocido el problema que sufre el derecho en general, que avanza más despacio que la tecnología. Todo avanza más despacio que la tecnología, en realidad. Pero volviendo también un poco a lo de esta mañana, del manifiesto de John Perry Barlow sobre el primer Internet, que sería lo ideal y lo utópico y lo maravilloso, pero hemos visto que es absolutamente inviable, porque somos animales sociales con tendencias. Entonces,
la regulación yo creo que es necesaria y yo creo que es la base de una libertad que podemos tener como ciudadanos, en las que se nos protegen los derechos. Vamos a pensar en el liberalismo clásico y en la salida del experimento mental, ¿no? del estado de naturaleza. ¿Por qué hemos salido del estado de naturaleza? Pero vamos a ver, ¿por qué creemos que el estado de naturaleza digital va a ser mejor que el estado de naturaleza que hemos pensado que es como, esto es inviable? Pero sin embargo se replica, ¿no? Esta idea de que en el estado de naturaleza, no sé, en el digital todo se va a autorregular y todo va a ser unicornios y todo van a ser arcoíris. Y dices tú, bueno, pero quizás no, quizás no, y de hecho no. Y bueno, nada, la regulación nos hará libres, porque lo que no nos va a hacer libres es el software libre, porque necesitamos este conocimiento. Entonces, ¿qué nos hará libre? Una estructura nacional, internacional, europea, me da igual de cómo sea la estructura, que nos proteja y que nos dé las herramientas para poder efectivamente llegar a la libertad que pretendemos con la soberanía, ¿no? Pero no una soberanía recapitalizada, pero a nivel europeo, que es lo que comentaba Manrique. Probablemente porque la alternativa a la regulación es el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo que no nos gusta. Pero yo no debería opinar. Puedes. Bueno, muchas gracias por la mesa de onda, muy interesante. Yo quería hacer un apunte sobre una conversación que habéis tenido como de chiste, que es graciosa, sobre la diferencia generacional de las redes sociales. Y yo quería hacer una pequeña reflexión, porque cuando sale ese tema, siempre pensamos en la diferencia generacional hacia arriba, o sea, hacia la persona que no es un nativo digital y que utiliza las redes sociales de manera distinta o no las es capaz de entender. Y a mí siempre me gusta hacer un guiño también al otro lado de la generación como la nuestra, que no ha vivido un internet que fuese democrático o que fuese esa libertad. Para nosotros es una criatura tecnológica realmente, ¿no? Entonces, creo que hay un reto muy interesante a la hora de tratar este asunto a nivel generacional, y es que de la misma manera en la que nosotros y los que vendrán después de nosotros hemos crecido, vivido y aprendido observando unas dinámicas sociales, unas estructuras políticas y unas leyes de mercado completamente distintas a las que habéis podido tener oportunidad vosotros de conocer y por tanto saber que se han perdido, nosotros eso no lo tenemos. Entonces, ese legado, esa memoria es muy importante para que nuestra generación entienda qué es lo que se ha perdido, qué es lo que se va a perder y por dónde actuar, porque lo que se nos queda a nosotros después de escucharos es que, por lo menos yo siento un poco de envidia por vuestra nostalgia, por algo que yo no he conocido y que no entiendo. Entonces, ¿cómo voy a defender yo un cambio en ese sentido si no sé qué forma tenía? Esa era la reflexión que quería hacer. Bueno, gracias por la intervención, me ha parecido muy enriquecedora. Es verdad que siempre pensamos en la diferencia generacional hacia arriba y de hecho yo creo que uno de los problemas que nos enfrentamos con el tema generacional es precisamente que cuanto más jóvenes, menos se han tenido que pegar con el funcionamiento, ¿no? Pasar de cómo los primeros ordenadores llegaron a las primeras casas a que ahora lo tienes todo en el smartphone, que la tecnología que te suponga cada vez menos un reto también anima a esta vagancia que yo decía, que no quiero responsabilizarnos como individuos de esta vagancia, quiero responsabilizar al capitalismo de esa vagancia. Sí que, bueno, pues es verdad que echar de menos algo que no has vivido es complicado, pero sí yo te animaría a que desde este tipo de foros en los que se encuentran varias generaciones que han conocido distintos internets, ¿no? Que esta mañana veíamos tercer, cuarto internet, podamos imaginar, aunque sea utópico. Yo esto siempre decía antes Jorge, ¿no? La asignatura que doy en ingeniería, que es ecodiseño, ¿no? Que yo siempre les pido a mis alumnos, hablo en masculino, pues son todos chicos, que me den soluciones transformadoras, y la respuesta que me dan siempre es, pero es que es imposible. Y yo les digo, pero
nunca vamos a construir un mundo distinto si no pensamos en lo imposible y en cómo llevarlo a cabo. Yo sé que es muy utópico esto, pero nosotros preservamos esta memoria histórica sobre cómo era Internet y entre todos pensamos en cómo queremos que sea y buscamos las maneras más locales o más globales de intentar llegar a esa utopía. Si nunca buscamos la utopía, nunca la vamos a alcanzar, eso está seguro. Pero me apunto mucho esta pregunta que has hecho. Bueno, está... No, desde luego, agradecerte la reflexión y creo que el foro y participar más en este tipo de foros y pues agradecer a Jorge, a Beatriz, todo lo que estáis organizando. Yo siempre me apunto, sabéis que me dejo liar fácilmente. Es que tú ya eres, no sé si te das cuenta, sí, ya me lo han dicho, que te lo agradezcas a ti mismo. que creo que es importante tener estos foros justamente para esto, o sea, participar lo más posible en esto. Repito, porque es como... Yo recuerdo la primera vez que conocí lo que era el software libre. De nuevo, yo soy ingeniero industrial, no soy ingeniero informático, y para mí la informática era básicamente Windows, venía todo instalado y no había que pegarse con nada. Hasta alguien me dijo, no, esto funciona en un disquete. Un disco, una cosa que había, que dices tú, ¿cómo puede esto? ¿Y esto por qué? No, porque es libre, lo puedes modificar y a partir de ahí te surge y empiezas a preguntar y de repente ves que alguien da una charla sobre ese tema a alguien en un sitio y vas y te enteras que hay un mundo que no conoces. Y es justo lo mismo, o sea, pensar hacia afuera. Y evidentemente muchas veces pensamos, esto es lo que había. Y por eso yo mismo he dicho que creo que una de las cosas que hemos hecho mal, por ejemplo, en temas de software libre, es no mantener ese contacto con la universidad y con la academia en el sentido de es donde sale la gente que está construyendo y que va a construir el mundo. Entonces, claro, los que estábamos en ese activismo, pasas por años oscuros, como ha dicho Jorge antes, y te encuentras con gente recién titulada, les hablas de ¿la tecnología puede ser diferente? No, la tecnología es como es, no es así, y mira que bien funciona. Y tú, no, pero te has preguntado por qué es así. Porque tú eres técnico. Es como preguntarle a un mecánico de coches, no, los coches son así. O sea, tú eres mecánico, tú sabes, porque hay un pistón ahí que explota y esa explosión. O sea, hay un chiste muy bueno de los coches eléctricos, no emiten vibraciones, sin embargo alguien ha construido una máquina que necesita explotar en 4 sitios distintos para mover un eje que además se transfiera y necesitas aceite corriendo por todos los sitios. Nadie sabe todo eso técnicamente, pero hombre, al menos si eres técnico y puedes pensar de otra manera, pues pensar en este tipo de foros para los sitios donde podéis debatir esto, hacer este tipo de preguntas y que podamos pensar en otro mundo es posible. Y sabemos que puede ser utópico, sabemos que puede no llegar. Yo hace 20 años daba unas charlas en la universidad sobre software libre, existe y es posible, lo vais a utilizar, va a llegar, todo el mundo se reía. Era como, me acuerdo preguntas del tipo de, ¿pero tú crees que algún día habrá aparatos que podamos llevar en el bolso y tengan software libre como dices? Google está construido Android sobre software libre, iPhone está construido sobre software libre. Evidentemente a lo mejor no es el mejor ideal que teníamos en ese momento, pero pensar que algo como el software libre ahora está en la mayoría de los dispositivos, de los entornos en los que conoces, que el 99% de las empresas lo utilizan por algún concepto, ostras, lo piensas fríamente hace 20 años y dices tú, nos llamábamos locos. ¿Por qué no podemos pensar igual ahora? Y a lo mejor entre 20 años lo veis distinto, yo no sé si lo veré, pero desde luego abogo porque podamos ejecutar ese cambio. Simplemente creo que es la mejor reflexión que puedo dejar sobre este tema. Me parece de todas maneras que como yo soy el usuario, ¿no? Se ha mejorado mucho en software libre, porque precisamente entonces erais unos frikis que echabais para atrás a los que no nos apetecía empezar a enfrentarnos al código, y ahora mismo Ubuntu es como Windows, quiere decir que lo instalas, lo usas, punto. Entonces no hay ese esfuerzo de militancia que se exigía 20 años atrás. Tu intervención me ha encantado porque me ha hecho repensar el concepto de brecha digital al revés. O sea, que a lo mejor para gente de determinadas generaciones la brecha digital viene dada por la falta de perspectiva. O sea, que hay todo un campo de pensamiento súper interesante que me deja muy, muy positivamente inquieto. Venga, más cosas por ahí. A ver, voy a agradecer también a Jorge, que igual no es el más viejo de aquí de todos los canales, igual
Luego chocamos DNIs. Prueba de DNI. Vamos a verlo. Entonces, yo voy a hablar de mí mismo, porque es verdad que cuando éramos pequeños, estábamos de dinosaurios por la tierra, los más grandes se comían pequeños. Después empezábamos a trabajar, estábamos ahí con la Olivetti, hasta que nos empezábamos a pedir las cosas en digital, ¿no? Tienes que traerlo en formato Word, en no sé qué formato y tal. Eso nos lo pedía la administración. Cuando uno tenía que gastar 20.000 pesetas, esas cosas que había de antes y demás, en comprarte una licencia. ¿Qué es lo que pasaba? Que después, claro, había redadas en comisiones obreras y resulta que tenían ahí todos los disquetes de los piratas de todos los programas y demás, porque lo tenían en todas las administraciones, todos los institutos y todos los centros. O sea, no tiene ningún sentido el asunto. Estáis hablando de software libre. Claro, yo creo que el problema no es el software libre, que evidentemente todos estos negocios están construidos sobre el software libre que está diciendo el problema es cuál es la regulación de todo esto. A mí me parece. Entonces, la pregunta, si me consigo centrar en más, es sobre el tema legal de todo este asunto. Igual me falta una tercera pata aquí, que es traerlo a lo mejor de la facultad solamente del derecho, y decir, vosotros que seguramente utilicéis todas estas redes sociales, pues estas apps, ¿alguno de vosotros os habéis leído las 60 y pico páginas de contrato que estáis firmando cada vez que le dais al cacharro? Esa es una pregunta así que tal. Porque igual eso tiene implicaciones legales, porque no creo que nadie se lo haya leído. Por mucho que nosotros estemos aceptando un tal. Porque es que otra sí que si estás ahí, y las empresas tienen que otra sí que y demás, y no nos queda más remedio. Entonces, es verdad que son empresas privadas y demás, pero tiene que haber una regulación en los estados. Eso por un lado. Digo en cuanto a contratos. Y otra cosa es en cuanto a algoritmos. O sea, los algoritmos que no son claros, que no son abiertos, que no son tal, son legales. Yo me lo planteo, porque claro, si un país entero está dando los datos de todos sus ciudadanos, ciudadanas y del perro, del vecino y no sé qué, a una empresa, pues hombre, a lo mejor pensamos que es que hay intereses, que no sé cuántos. Yo también estoy viendo a los políticos que se jubilan por un lado y después tienen los puestos en las eléctricas y no sé dónde. Entonces no me extrañaría, pensando mal, a lo mejor, pienso que a lo mejor hay cierto tipo de convenios con otro tipo de empresas alias X. Por llamarla de alguna manera la empresa. Qué buena pregunta. Sobre leerme los... Bueno, yo alguna vez lo he hecho por vicio, como digo yo, solo para reírme a ver a quién estoy vendiendo mi alma. Recuerdo cuando en Gmail, que es gratis, tienes una cláusula que dice ningún humano va a leer tu correo. Lo dice claramente, ningún humano va a leer tu correo. Lo cual te está diciendo, una máquina puede que sí, o al menos no, implícitamente. De hecho, tengo una anécdota de a mi hijo mayor, explicarle, cuando empezaba a usar el móvil, de los juegos, porque hay un problema en instalar este tipo de juegos. Yo, mira, léete las condiciones y los datos que estás cediendo. Claro, cuando ve que cede dónde está, con quién está hablando, dice, espera, esto a lo mejor no es lo que yo quiero cuando quiero instalar un juego. Ese tipo de educación creo que es importante. Evidentemente nadie se lee todas hay anécdotas buenísimas de alguna aplicación, si llegas hasta el final, incluso te regalaban dinero y todo, porque te habías llegado al final, le habías dado lo que y te habías leído las condiciones. Si hay regulación, sí, claro que la hay. Llevamos en Europa luchando con lo de la GDPR, el Data Act, que todo el tema de que los datos de los europeos tienen que estar en Europa. Hay una regulación sobre eso. Los datos de los europeos tienen que estar en Europa. ¿Cómo lo han solventado las corporaciones que no están en Europa? Muy fácil. Si nosotros impedimos que los datos viajen a esas corporaciones, a lo mejor me estoy columpiando mucho, pero creo que esta es la frase tal cual. Por el acuerdo que hay de libre mercado entre Estados Unidos y Europa, estamos degradando el servicio que esas empresas son capaces de ofrecer y por lo tanto estamos haciendo mala competencia, dejando en mala competencia a estas empresas y por tanto podemos ser sancionados como Europa. Por tanto hay que dejar que esos datos viajen a esos sitios. Si no tenemos implicación. O sea, la lucha regulativa que hay detrás es enorme.
Solo puedo insistir en la idea de necesitamos una regulación que de verdad nos haga más soberanos en dónde están mis datos. Y ahí coincido que nos falta alguien de legal seguramente con más conocimiento, porque hasta donde yo sé, los debates ahora mismo están en ese punto de si queremos que los datos de los europeos estén en Europa, de verdad, igual hay que poner la regulación mucho más fuerte. Y si del otro lado del charco se enfadan, que se enfaden. ¿Cuál es el riesgo que existe ahora en Europa y por qué en Europa, como digo yo, no aprieta aún más? Porque legalmente hay marco regulatorio para eso. Es que desde el otro lado digan, vale, lo apagamos. ¿Sabéis lo que significaría que ahora mismo una empresa como Microsoft dijera que apaga todos sus servidores en Europa? O sea, solo voy a decir quién mantiene todo el sistema de informática de la Unión Europea y ayudas europeas y el dinero europeo. No es más inteligente de vosotros. No. Claro, es verdad que no es más inteligente de vosotros, pero yo ahora mismo, se me ocurre, por ejemplo, Trump, tampoco creo que sea más inteligente que muchos de los que seguramente están aquí. Ni que mi perro. Vota más, es que hay algo que no... No, desde luego. Y por eso digo que ahora mismo se está trabajando mucho, hasta donde yo llego, en Europa en establecer de verdad marcos no solo regulatorios, sino marcos de infraestructura tecnológica de verdad europea para la gestión de los datos europeos, porque el escenario en el que estamos ahora, creo que alguien de la Cancillería alemana lo dijo muy bien hace un par de semanas en una conferencia que estuve yo, ahora mismo la soberanía de un Estado no depende de quién tiene mayor armamento. Por primera vez en la historia no depende de quién tenga el armamento más potente, sino de quién depende de la infraestructura tecnológica más potente. Y ahora mismo Europa no está preparada para esa guerra. Entonces es como, pues tenemos que empezar a pensar en cómo nos armamos para tener esa soberanía, esa autonomía, que para mí es clave. Porque si no, vamos a seguir en el mismo escenario que estamos ahora. Pero vamos, sí, desde luego más regulación y un marco legal más completo que os pueda responder mejor que yo es mejor, seguro. Bueno, yo añadiré que una parte no oficial, pero sí bastante frecuente del grupo IF son precisamente dos colegas del ámbito del derecho, entonces siempre les podemos trasladar las preguntas y dar una respuesta más fiable. Pero lo de si son legales los algoritmos, a ver, sí, son legales los algoritmos. Yo creo que siempre que aceptamos las cookies, los términos y condiciones y estas cosas, lo hacemos bajo la presuposición ciudadana de que todas estas cláusulas que no leemos, porque igual una vez te las lees por las risas, pero nunca vas, o sea, por las risas, no por nada más, porque son ilegibles, entre otras cosas. De hecho, hay movimientos de consumidores reclamando que estas cookies, que estas condiciones de términos de uso de todas las cosas que encontramos, no solo las redes sociales, sean más claras, más sencillas, más accesibles y más breves, ¿no? Pero siempre lo hacemos, siempre aceptamos con la presuposición, uno, de que van a ser legales, porque se supone que nunca puedes entrar en el mercado europeo, por lo menos, con algo ilegal. Desde un punto de vista normativo, no te van a dejar entrar si no cumples la ley, otra cosa que la ley sea mejor o peor. Y por otra parte, por la derrota con la que utilizamos estas herramientas, ¿no? Con esa vagancia con la que utilizamos estas herramientas de no querer... O sea, soy consciente, yo muchas veces lo digo, soy consciente de que le estoy vendiendo mi alma al diablo, soy consciente de que le estoy regalando mis datos a Google, por ejemplo, yo soy muy dependiente de Google y yo lo reconozco y lo asumo, porque todas las demás alternativas no nos van a dar la misma condición de posibilidades, porque la infraestructura, me puedo cambiar de Google a Outlook, me puedo cambiar tal, pero hay muy poca gente que se pague Proton, por ejemplo, ¿no? Que sería una alternativa. Hay poca gente que entienda que es Proton y que esté dispuesto a pagar por esa protección y por no darle el clic, porque el clic es más rápido, es más fácil y es, claro, no quiero decir gratis, pero es la idea que tenemos de que es gratis. Y bueno, el tema de la dependencia tecnológica, bueno, pues al final toda la infraestructura que hay detrás de las redes sociales, toda la parte que consume energía, toda la nube que es el ordenador de otra persona,
esos servidores muchas veces están en terreno extranjero. Entonces, pues yo creo que el término que buscabas era competencia desleal, ¿no? Sí, por competencia desleal, pues cedemos nuestros datos a estas empresas, que muchas de ellas también diré que están en la Unión Europea porque están en Irlanda, que tiene su tema económico para estar en Irlanda. Google está en Irlanda y a nadie le extraña. Entonces, están en la Unión Europea, todo lo que va a hacer Google vamos a entender que está dentro del marco normativo y lo aceptamos y vivimos con ello. Si podía añadir un comentario sobre el tema de los algoritmos, si son legales o no. Yo quiero creer que todo lo que hace una empresa privada es legal, porque si no, no podría dar el servicio porque se podría denunciar y por tanto podría tener problemas más. Entonces, me creo que cualquier algoritmo que tenga Google, X o quien sea, pues bienvenido sea para él porque seguro que lo tiene con sus propios intereses. Lo que ya no es tan legal es que algoritmos en la administración pública estén tomando decisiones sin que sepamos cómo funcionan esos algoritmos. Y, por ejemplo, es muy famoso el caso de Cibio, que es una fundación aquí en España, que denunció a la administración pública porque estaba utilizando, no sé en qué plataforma, pero básicamente una plataforma que decidía el dar ayudas a ciertas personas en función de un algoritmo. Entonces, básicamente la pregunta fue, enseñadme el algoritmo, porque estáis tomando una decisión sobre dinero público, pagado con dinero público, y el algoritmo no es público. ¿Bajo qué criterios? El otro día leía que el Ayuntamiento de Valladolid le va a dar un asistente a todos los ciudadanos, a los que quieran usarlo, para tener información sobre la ciudad de Valladolid, un asistente inteligente, porque ahora claro, no va a ser un asistente tonto, que le va a poder hacer preguntas, se llama Ana, a la que le vas a poder preguntar cosas sobre Valladolid. Y el anuncio no lo hacía el Ayuntamiento de Valladolid, lo hacía Google. Y dije, estamos como hace 20 años cuando el Ayuntamiento de Gijón puso el Google Search, antes Google vendía un servicio a empresas y administraciones donde básicamente podías tener tu propio Google Search porque hacía búsquedas solo sobre tus documentos, sobre tu información. Y eso lo vendió Google y básicamente, claro, tú dices, es muy fácil de explicar y meter miedo. Básicamente era una máquina de Google que se metía en el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento tenía que dejar un espacio para que ellos metieran una máquina y esa máquina se conectaba a la red del ayuntamiento. Una red que en teoría está pagada y usada por los ciudadanos. De repente una empresa privada tiene acceso a esa información, una empresa que además no está con base en Europa en aquel momento, ni siquiera de lejos. Ahora lo están haciendo con IA y todavía suena mucho más etéreo, porque tengo un asistente, tengo algo ahí. Un asistente de IA no deja de ser una infraestructura tecnológica que tiene acceso a información de los ciudadanos, sobre las preguntas de los ciudadanos, sobre un montón de cosas. Entonces, que un ayuntamiento lo haya conseguido poner con una empresa así, tiene que haber sido dentro de un marco legal, o no. Alguien tiene que hacer esa pregunta. Y yo creo que son discusiones que tenemos que empezar de nuevo a cuestionarnos cuando nos ofrecen servicios de tipo. Evidentemente, la algoritmia está ahí, pero la algoritmia que me ofrece la administración pública, conectando con un comentario que hacías esta mañana, creo, Astrid, sobre ¿y por qué no hay redes sociales públicas desde la administración pública? Sí las hay, pero no se conocen. La Unión Europea tiene una red social basada en Mastodon para los ciudadanos de la Unión Europea que creo que ninguno aquí, no sé si sabéis que es posible. Bueno, primero deberíais saber qué es Mastodon. Segundo, ¿por qué la Unión Europea monta un servidor de Mastodon para que los ciudadanos europeos puedan tener ahí sus conversaciones? Y sin embargo está ahí. Evidentemente, porque como muy bien explicaba antes Beatriz, las campañas de marketing, las campañas de usabilidad que se gastan X, Meta y similares en que tú conozcas otras soluciones son mucho más grandes. Y no nos engañemos, a veces tenemos esta sensación de, viene de la Comisión Europea, a saber cómo funciona. Esto viene por gente muy inteligente que manda cohetes a Marte, no nos olvidemos. O sea, no me voy a comparar yo con gente que se preocupa por los valores europeos y como lo quieran llamar, frente a gente que es como, bueno, si lo puede hacer un robot, ¿para qué necesito un humano? Pues no sé, son pensamientos que a veces es bueno tener, pero yo creo que va más con la parte humanística que con la técnica en este sentido. No sé si hay más preguntas. Bueno, si hubiera alguna última intervención breve, Pablo. Antes de...
en manos de una empresa, ni está en manos de un gobierno, que no se basa en publicidad y luego que subsiste más que bien a las casos de donaciones. Por otro lado, es verdad que habrá que regular, pero yo creo sobre todo que nos está haciendo un trabajo de empoderamiento ciudadano, como colectivo. Es decir, ya hemos pasado de ir a América y que nos mire y nos diga cómo hace esto, a pedirle que nos explique qué es lo que tenemos. No hace falta hacer la carrera de medicina, pero sí dar consentimiento informado, como se pide en los comités de biológica, ¿no? Entonces, está muy bien para el capitalismo, y pedir la Unión Europea, eso está muy bien, pero creo que tenemos una responsabilidad quienes desarrollamos la tecnología y quienes la pensáis, porque no siempre son las mismas personas, en explicar, en hacer divulgación de lo que está pasando. No hace falta hacer la carrera completa para entender ciertos mecanismos que van a darse si se usa una herramienta de una cierta manera u otra. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos una responsabilidad como más ya, como docentes en este momento en la universidad, como personas que nos relacionamos todavía en el mundo real con otras. No sé, por ahí qué tipo de, más allá de palabras de la educación, qué cosas en concreto creéis que podemos aportar a nuestro entorno. Bueno, yo diría que, además, bueno, en las últimas semanas, ¿no? Lo hemos estado hablando precisamente en IF, que es la cuestión o no de entrar y cómo entrar en la administración pública y en los servicios públicos. Porque al final la divulgación está muy bien y yo soy súper, a tope con la divulgación, pero la divulgación llega a la ciudadanía que quiere escuchar esa divulgación. Entonces, yo creo que hay que empoderarse, efectivamente, no hay que echarle la culpa de todo al capitalismo, pero también hay que, no quiero decir obligar, ¿no? Pero sí exponer de manera clara y directa a la ciudadanía que no accede a esto por interés o por inquietud, toda esta información que tenemos, todo lo que hemos hablado hoy, y no lo podemos hacer desde la infraestructura de una entidad chiquitita como puede ser la Universidad de Oviedo, que es muy grande comparada con qué cosas, pero no es grande. Entonces, la cuestión de la infraestructura pública, yo creo que por ahí sí que necesitamos hacer la divulgación, los cursos, la educación o como lo queramos llamar. Esa es una... Pero claro, es ponernos más trabajo encima a la gente que estamos en la universidad o que ya el hecho de tienes que investigar, tienes que hacer docencia, tienes que divulgar y encima tienes que pelearte con la administración pública para divulgar más globalmente. Es, bueno, un trabajo complicado, pero yo creo que por ahí tiene que ir el tema. Uf, qué buena pregunta. Yo es que, sinceramente, creo que divulgar y trabajar desde el ejemplo, para lo bueno y para lo malo, siempre tiene su impacto. Yo creo que un ejemplo como el que comentas, ¿no? La Wikipedia, cuando volviendo al tema de cómo era Internet hace años. Imaginad, hace años no existía la Wikipedia. Existía un producto que se llamaba Microsoft Encarta. Era una enciclopedia que te vendían en un CD, DVD, no sé si esto queda muy antiguo ya, pero tenías ahí una enciclopedia, lo típico que se compraba antes por metros en las casas, tenías un montón de libros, en cassette, bueno, cosas por el estilo. Te podías comprar eso te lo podías comprar. Y alguien pensó, y si existen herramientas como ya ahora con esto de Internet podemos crear un sitio donde la gente va compartiendo y escribiendo contenido, ¿no podríamos crear una enciclopedia colaborativa donde a lo mejor alguna gente pudiera limpiar ese contenido y estar seguros? Los primeros meses de eso, los primeros años y casi la primera década de la Wikipedia fue como, estos no van a llegar ni de lejos a Encarta. ¿Conocéis Wikipedia y no conocéis Encarta? Yo creo que es el mejor ejemplo de cómo algo, desde el principio con el ejemplo de, vale, sabemos que va a tardar, pero infraestructuramente, tecnológicamente, es mucho mejor. 250 millones de dólares al año necesita la Wikipedia para mantenerse. ¿Vale? El principal fuente de ingresos viene de donaciones y de la tienda que tienen para vender tazas, camisetas y similar. De ahí viene la mayoría de los ingresos. Ese es el mundo en el que vivimos, donde una buena idea necesita un modelo de negocio que lo haga sostenible. Ese es el reto que tenéis como pensadores y como técnicos para el día de mañana.
tenéis que pensar modelos de negocio que hagan que cualquier idea buena y ética sea sostenible. Si no, habrá modelos de negocio que no van a tener una idea tan buena ni tan ética. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. Una fundación como la nuestra cuesta decenas de millones también al año. Y tenemos empresas que ponen ese dinero para que se desarrolle ese software. Hay una iniciativa que se llama Software Heritage, que almacena todo el código fuente público existente. Hay una copia en Francia, desde este año hay una copia en España y es un proyecto financiado por la UNESCO. Es todo el código fuente del software que existe público a día de hoy. Está ahí y es la biblioteca de Alejandría de la tecnología de hoy en día. Necesita millones al año. Y siempre es así. Entonces, cada vez que vuelvo al mismo, el pensamiento crítico que hay que contarle a la gente es educarles en, si es gratis, alguien está poniendo dinero en algún sitio. Pregunta dónde, ya está. A lo mejor la respuesta es tan sencilla. Y a lo mejor así incluso aceptas. Yo, una batalla que tuve en su día en la Universidad de Oviedo, fue cuando la Universidad de Oviedo decidió regalar a los alumnos licencias de Microsoft Windows. Microsoft Windows y toda la suite ofimática y similar. Y mi pregunta no fue, ¿por qué? Porque la respuesta la sabemos. Dar caramelos a las puertas de los colegios tenía un marco bastante interesante, similar. Era, ¿y por qué no en la misma página estás contándole a la gente que existe una alternativa como LibreOffice? No, hombre, pero eso ya lo pueden buscar en Internet. No, no lo pueden buscar, se lo estás dando gratis. Estás trabajando con la vagancia de la gente, de que la gente va a aprender el Office en la carrera y no van a conocer otra cosa. Y esa fue una gran batalla que evidentemente perdimos. Esta semana Alemania ha hecho obligatorio que toda documentación que se manda a la administración pública tiene que usar el formato abierto de LibreOffice, ODF. Obligatorio. Evidentemente Microsoft tiene una opción en Office que es guardar como ODF, pero ahora no es la que usa por defecto. Yo creo que es donde empezamos a pensar en, bueno, si en Alemania se están empezando a poner las pilas con esto, creo que nos lo estamos tomando medianamente en serio. Es solo un ejemplo de cómo podemos llevar, de nuevo, al discurso político y a otro discurso más público todo esto, y es exigencia, simplemente. Fíjate que no perdisteis del todo, o no perdimos del todo aquella batalla, porque ahora en el repositorio de la Universidad de Oviedo para estudiantado y personal laboral tenemos herramientas de software libre optativas. O sea, tú te puedes bajar el Office 365, pero también te puedes bajar, si quieres, LibreOffice, etcétera. Bajaros LibreOffice, ¿vale? Quiero decir, y eso no es muy antiguo, eso es relativamente reciente. O sea que, bueno, no se van ganando pequeñas batallas. Bueno, vamos a cortar porque el tema es apasionante. Al final no me habéis hecho caso y nos hemos puesto a hablar de todo. E incluso ya se nos ha olvidado hace rato que teníamos que hablar de ingeniería, sino que teníamos que hablar de redes sociales. Hemos acabado hablando de... Pero da igual, era la primera Aunque mesa. se queden con el nombre de Mastodon, PixelFed y todo esto. Con el de Stack Overflow no.